Ya, ¿a qué se refiere este tema? Esta unidad sirve para predecir, pero no como los chamanes, digamos, sino utilizando un modelo matemático que sale de un experimento. Ya, en principio yo tengo que utilizar más de una variable. En un trabajo de investigación, no siempre el trabajo es para una sola variable. También pueden haber trabajos de experimentación para más de una variable. Y cuando hacemos el trabajo de investigación para más de una variable, se llama regresión. Regresión simple, cuando tengo solamente dos variables o tres variables. Regresión múltiple, cuando hay varias variables que se están tomando en cuenta en el experimento. Regresiones múltiples. Ya, ¿a qué se refiere el tema de la regresión y correlación? En principio, la regresión implica llegar a una fórmula, a una función matemática, a una función matemática, a una relación funcional entre dos o más variables. Regresión. En nuestro caso, vamos a ver la regresión simple. Vamos a utilizar dos variables. En cálculo nos han enseñado que hay una variable independiente y otra variable dependiente. En nuestro caso, solamente vamos a ver la regresión simple. La regresión múltiple ya es para otra situación cuando hay más de una variable independiente. Ya, regresión simple. Cuando el experimento o el trabajo de investigación utiliza más de una variable. En este caso, la regresión simple que vamos a comentar con ustedes es utilizando dos variables. Una variable independiente y otra variable dependiente. En principio, uno tiene que, según la lógica, tendría que asignar a quién la variable independiente y a quién la variable dependiente. Por ejemplo, en esto que está marcado acá en su guía página 116, son dos variables. Una variable es ventas y otra variable es propaganda. Son dos variables. Si yo quiero relacionar, si habrá una buena relación entre ventas y propagandas, me lo va a dar, ¿saben quién? Un modelo matemático, una relación funcional, un modelo matemático, una relación funcional. Ayúdeme a ver. Dos variables. Una variable se llama ventas, que lo voy a pintar de ese color, y otra variable se llama propaganda, que lo voy a pintar de ese color. Ventas y propaganda. Una de ellas, lógicamente, una de ellas tiene que ser nombrada como la variable dependiente y la otra como variable independiente. Ayúdenme. Lógicamente, entre estas dos variables, ventas y propaganda, ¿a cuál de ellas se elegiría como variable independiente? Las variables independientes sabemos en cálculo como nos han enseñado, se las grafica en el eje horizontal, en el eje del dominio, ¿no? Y las dependientes en el eje Y, en el dominio de imagen o rango. Ayúdeme. Propaganda y ventas. Propaganda, ¿qué variable será? ¿Variable independiente o variable dependiente? Y ventas, ¿qué puede ser? ¿Independiente o dependiente? ¿Quién depende de quién en este ejemplo que estoy planteando acá entre estas dos variables? ¿Quién me ayuda? Hola, aló. ¿Las ventas dependen de la propaganda? Ya, muy bien. Por tanto, las ventas
yo voy a asignarle la letra que es Y, ¿no? Generalmente nos han enseñado así en cálculo 1, ventas en función de propaganda. Y a la propaganda X, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Para poder graficar en lo que se llama el dispersograma, aquí está, miren, la variable independiente y la variable dependiente. A esta nube de pares de puntos se llama dispersograma. Dispersograma. Ah, ya, la función, la relación funcional será Y en función de X. Ventas en función de propaganda, ¿no es cierto? Ventas, Y en función de quién? De la propaganda. A esto tenemos que llegar. En el Excel está, este es el icono de la regresión. En el icono de la regresión. En este tema vamos a hacer el mismo trabajo por tres caminos. Uno, utilizando un modelo matemático, que vamos a hacer. Dos, con una máquina calculadora simple. Con una máquina calculadora simple. Con una máquina calculadora simple. Y en el Excel. Saquen su máquina calculadora, a ver. Enciéndanla. Pongan en el modo estadístico. La primera opción ya hemos aprendido. 1 menos varianza. La opción 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son regresiones. La opción 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son regresiones. En este caso son regresiones simples, sí, porque están utilizando solamente dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. La opción 2 es una regresión lineal simple. La opción 3, una regresión no lineal, es una parábola, más o menos una parábola. La 4, una regresión logarítmica. La 5, una exponencial. La 6, una potencial. La 8, una inversa. Son regresiones, ya sea lineales o no lineales, pero son simples. La 2 es una regresión lineal. Esa es la que vamos a ver en este curso. La 4, estoy viendo la máquina calculadora, sí. Regresión logarítmica, no lineal, esta es no lineal. La 3 es también no lineal, parabólica. La 5 es una exponencial, también es no lineal. Cuando uno habla y entra a la parte de la regresión, tiene que, en principio, lógicamente saber quién depende de quién. En este caso, las ventas dependen de la propaganda. Ingeniero, no se le escucha. Está apagado su micrófono. A ella asígnele como variable dependiente y a ella asígnele como variable independiente entre el volumen y la temperatura. En química nos han enseñado quién depende de quién. Ah, el volumen en función de la temperatura. Ah, pero miren, ¿qué relación habrá entre las ventas y propaganda? A mayor propaganda habrá mayor ventas. Ayúdenme. Sí. Mayor propaganda, mayor ventas. Sí, es una regresión lineal positiva. A medida que aumenta X, seguramente va a aumentar Y. Ah, una relación
una buena relación hay entre ventas y propaganda. A eso se llama correlación. A la buena relación que hay entre las variables que yo estoy utilizando. Y hay que medirla así. Una buena relación se llama la correspondencia. Co es correspondencia, porque hay más de una variable. Correlación. En principio, tenemos que determinar el modelo, la relación funcional entre las variables, por ejemplo, ventas y propaganda. Tiene que tener un modelo matemático. Ahora, ese modelo matemático tendrá una buena relación entre esos elementos que estoy utilizando yo, ventas y propaganda. Eso se llama correlación. La buena relación que existe entre las variables X y Y. Pero a ver, ayúdame con este otro. Peso y altura. Peso y altura. Lógicamente, a ver, ayúdame a ver. ¿A cuál se le asignaría como independiente y a cuál como dependiente? Es que hay que pensarla, ¿no? ¿Sí o no? Hay que pensarlas. Pero a ver, digamos, en un día, en 24 horas, ¿cuál de estas dos variables cambia más? En un día, ¿cuál cambiaría más, el peso o la altura? En un día. Peso. El peso, ¿no? Entonces, pues lógicamente, al que está más variando, asígnele como variable independiente y al otro como variable dependiente. Pero no hay ningún pleito si usted asigna a él como variable dependiente y a él como variable independiente, o también a él como independiente y a la otra como independiente. Eso me lo va a dar el modelo matemático, y el modelo matemático tiene que ser salido ¿de dónde? De un experimento. Miren, a ver. Aquí, por ejemplo, cada uno de estos puntos representa a un X y a un Y. En este caso hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos muestrales. Puntos muestrales. Estos puntos son pares de puntos y todo el conjunto se llama dispersograma. Todo el conjunto se llama dispersograma. A un X le corresponde un Y. A otro X le corresponde otro Y. En el laboratorio hacemos eso. A un X le corresponde otro Y. ¿No es cierto? Hacemos una tablita de valores, como nos han enseñado en cálculo 1, para un X un Y. Para un X un Y. Y al final de esta serie de pares, de esta nube de pares de puntos, tenemos que sacar una relación funcional, un modelo matemático que exprese la buena relación entre X y Y. Por ejemplo, la serie de pares de puntos aquí se va a acomodar utilizando el método de los mínimos cuadrados, que dice que ajuste, la palabra, oigan, ajuste la serie de pares de puntos a un modelo matemático conocido, no desconocido. ¿Cuáles son los lugares geométricos más conocidos que nos han enseñado en geometría analítica? La línea recta, la parábola, ¿no? Otras populares, la logarítmica, la exponencial, populares. Ajuste esta serie de pares de puntos a una función, a un modelo matemático conocido. Por ejemplo, esta se va a acomodar a una línea recta. Por tanto, la regresión se llamará lineal, porque se está acomodando a una línea recta. El ajuste que yo haga, de tal manera que esa recta pase por la mayoría de los puntos, utilizando el concepto de la distancia mínima. Enseguida vamos a comentar. Esta sería una regresión. Además, a medida que aumenta X, aumenta Y. Sería una relación directa entre X y Y. En cambio, esta es una inversa. También es lineal, sí, lineal. El ajuste que yo haga se va a ajustar a la mayoría de los pares de puntos según una línea recta, de tal manera que esa línea recta se acomode de tal forma que haya la menor distancia entre
cualquiera de los puntos a la recta con una distancia mínima, la más pequeña posible. Esta, por ejemplo, también se puede acomodar a una regresión de tipo lineal. Se puede acomodar a una regresión de tipo lineal. Ah, pero esta es inversa. A medida que aumenta X, disminuye Y. Inversa. Esta es directa. A medida que aumenta X, aumenta Y. De estos de acá, estas dos, por ejemplo, ¿qué me van a dar? Un modelo matemático. En este caso, una de tipo lineal con pendiente positiva, lineal con pendiente negativa. En cambio, esta otra, ven a ver, los puntos cómo se están acomodando, ni yendo a Kotoka a una línea recta. Estas no se van a acomodar a una línea recta, ni yendo a Kotoka. Sí se van a acomodar a un modelo que yo conozco. No puede ser por un modelo que no conozco. Un modelo matemático que yo conozco. ¿Se puede acomodar a quién? A una parábola. Estas dos se llaman lineales. Ahí está, lineal positiva y lineal negativa. Está en sus libros. Le faltan las coordenadas y con su lapicero y con su regla, aumenten las coordenadas y pónganle X y Y. Falta eso en ese libro. Sí. Un X y un Y. Esta, por ejemplo, es los puntos se están acomodando a una regresión no lineal, una ecuación de segundo grado, una parábola, regresión no lineal. Miren esta, por ejemplo, acá. Los puntos hacen círculos. Muy complicado el modelo matemático para poder acomodar. ¿Será lineal? ¿Será parábola? ¿Será qué? Círculos, ¿no? Círculos. Aquí, por ejemplo, cuando se tiene este tipo de datos en el experimento, si están así, formando, digamos, círculos, no tantos círculos, sino elipses o así, se dice que no hay regresión. No hay regresión acá. La regresión no hay. Y por tanto, pues no habrá ninguna relación entre X y Y. La correspondencia, correlación mutua entre X y Y es cero. En cambio, aquí no. Aquí seguramente va a haber una determinada correspondencia entre X y Y, una buena relación entre X y Y. Igual acá, entre X y Y habrá una buena relación, pero de tipo inversa, negativa, pendiente negativa. Acá habrá una buena relación entre X y Y de pendiente positiva. Enseguida vamos acá a comentar que hay dos tipos de regresiones. Dentro de las simples hay dos. Las lineales y las no lineales. En la máquina calculadora, otra vez abran su máquina, dentro de las modo stat, las lineales, la opción 2 es lineal, la opción 8 también es inversa, si la opción 8. La logarítmica, la 4 es no lineal, la exponencial, la opción 5, no lineal, la potencial, también no lineal, sí. La otra, la cuadrática, la 3, no lineal. Es lo primero que hay que hacer, determinar la relación funcional que hay entre las variables X y Y. Ahora sí, la segunda parte, la correlación. La correlación, la buena relación que hay entre X y Y. La buena relación que hay entre X y Y. A eso se llama correlación. Ya, con su resaltador. La regresión y la correlación son dos técnicas estrechamente relacionadas y comprenden una forma de estimación. ¿Para qué? A ver, para tomar decisiones. Aquí sí. Cuando hablamos de la estimación ya tenemos que tomar decisiones. Ya cuando hacemos el trabajo de ventas y propaganda, tenemos que tomar una buena decisión, ¿no? Si las ventas están en función de la propaganda y quiero un producto para vender y si me va a dar buenos resultados, bueno, tomo la decisión pues de hacer mi negocio, ¿no es cierto? Entre este producto que estoy haciendo buena propaganda y voy a vender.
es un problema de estimación y el problema de estimación es inferencia estadística. Y esto implica ya tomar decisiones. Según el modelo matemático que yo haya obtenido de un trabajo de investigación con más de una variable, que es la regresión, tendré que tomar esto, alguna decisión del experimento. Ya, la primera parte se llama la regresión, que consiste en determinar una relación funcional entre las variables con el fin de ¿qué? De predecir. Ese es el objeto de esta unidad. Predecir utilizando un modelo matemático, no un chamán, no un sacasuerte, no. Un modelo matemático. Con él vamos a predecir lo que va a pasar. Si el experimento se hizo la propaganda en una semana, no tengo más dinero. Para un mes, ¿qué pasará? Ah, no, pues no, con lo que hice nomás para una semana, con ello voy a predecir qué pasará para un mes, para un año, qué pasará utilizando la relación funcional que yo he determinado según el experimento que he hecho. He tomado datos. A ver, el lunes pagué 10 pesos. Ah, gané 20. El martes pagué 11 pesos. Ah, 20, 30 bolivianos. El miércoles pagué 12 bolivianos. Ah, las ventas 40. Están subiendo. Entonces seguiré, ¿no? con el negocio. Para predecir. Resalten así esa palabra, si está en su libro, sí. Con el fin de predecir el valor de una variable en base a la información. En base a la información. Todo esto, resáltenlo. Ahí está, la primera forma. Es el estudio de la regresión, la asociación entre X y Y. Y la segunda parte, donde aquí la segunda parte. La segunda forma de estudio. La segunda forma del estudio de la asociación entre X y Y se denomina correlación, que consiste en determinar la variación conjunta de las dos variables, su grado de relación y su sentido positivo o negativo. La medida del grado de relación se denomina coeficiente o índice de correlación lineal. Lineal por el momento, sí, porque vamos a hablar de la regresión lineal. Y eso es lo que nos toca ver hoy. ¿Qué es la regresión? Utilizar una o más variables y de ellas sacar una relación funcional, un modelo matemático. ¿Y qué es la correlación? La buena relación que hay entre X y Y. La buena relación que hay entre X y Y. Y ahí en principio, página 117, tenemos que hablar del diagrama de dispersión. ¿Qué es el diagrama de dispersión? Son una serie de pares de puntos. Serie de pares de puntos. A un X1 le corresponde a un Y1. A un X2 le corresponde a un Y2. A un XN le corresponde a un Y sub N. Y con ello llego a estas gráficas llamadas dispersogramas. Dispersograma, 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 dispersograma. O también gráfica de una nube de pares de puntos. Más el nombre es el dispersograma y este es el icono de la regresión que está en el Excel y ustedes lo van a alinear. Ya. El dispersograma. En este caso, miren a ver, el dispersograma me va a llevar a que yo pueda ajustar a un modelo matemático utilizando el método de los mínimos cuadrados. El ajuste que yo haga se va a acomodar a una línea recta de tal manera que a esa línea recta la mayoría de los puntos estén con su distancia mínima. Yo no puedo ajustar por acá. No puedo por acá porque aquí no hay puntos, pues muy lejos están los puntos.
seguramente el ajuste será por ahí. Línea, esto se llama regresión lineal con pendiente positiva. También aquí también la regresión lineal con pendiente negativa. Esta es una regresión no lineal, una parábola. Y aquí se dice que no hay regresión, tampoco hay correspondencia, no hay ninguna correlación entre X y Y. Aquí sí, ahí sí. Ya, por último, página 118. En este texto, tal como se ha hecho la guía, para que ustedes me sigan ahí, se tratará la parte básica del tema de la regresión lineal simple. El tema de la regresión lineal simple. ¿De cuál estamos hablando? De esta regresión y de estas lineales, no de las no lineales. Ah, pero una no lineal será fácilmente convertida a una lineal utilizando cálculo, álgebra elemental. Aplique logaritmos. Vean la página 127, por ejemplo. Una ecuación de tipo exponencial, una regresión no lineal. Ahí dice, ¿no? Y igual a por b elevado a la x. Una exponencial. ¿Cómo usted puede llevarla a una lineal? Aplique logaritmos a ambos miembros. Y lógicamente, después propiedades de logaritmos. Bien, pero ese es otro tema. Y en este caso vamos a ver a la regresión lineal simple. Regresión lineal simple. Cuyo modelo matemático o la relación funcional y igual a más b de x. Máquina calculadora, modo, stats, la opción 2, donde tenemos que hallar al parámetro A y al parámetro B, donde tenemos que hallar al parámetro A y al parámetro B. ¿Qué es A? A es la ordenada en el origen. Esto es un modelo matemático de la ecuación lineal, ¿no? Por geometría analítica. Esta es la fórmula de la ordenada, pues, ¿no? La ordenada en el origen y B, la pendiente. Pero aquí no se denomina pendiente, se denomina coeficiente de regresión lineal. Aquí no se denomina pendientes. Ah, pero B es la pendiente, sí. Porque la fórmula sería Y más A más MX, M la pendiente. En este caso, pendiente positiva. Por tanto, la regresión será también creciente. Aquí es creciente. En cambio, aquí la regresión es decreciente, la pendiente negativa, menos B. Enseguida vamos a comentar sí. ¿Qué significa este Y con sombrero? Ah, una ecuación de aproximación. Un modelo matemático de aproximación. Y con sombrero. Y con sombrero se llama ecuación de predicción. Al final, esta es la ecuación de predicción. ¿Quién la representa? La Y con sombrero. La Y con sombrero. Y con sombrero. En este texto se tratará la parte básica del tema de la regresión lineal simple determinada por la relación funcional Y con sombrero igual A más BX, una relación de tipo lineal donde A representa la ordenada en el origen. ¿Y qué es la ordenada en el origen? Es la intersección del ajuste que hagamos con el eje de la Y. El ajuste, a ver, en este caso voy a tratar de ajustar una línea recta. Esta distancia hasta el 0 se llama ordenada en el origen. Que mejor se ajuste a los n pares de datos X, Y, sub phi. Además, se determinará la validez de la regresión a partir del coeficiente de correlación lineal. ¿Qué implica esto? Que vamos a ver si hay una buena relación. Si hay una buena relación entre X y Y, hay que medirlo. Y se mide con un coeficiente, con el coeficiente de correlación lineal, que enseguida lo vamos a ver.
Hay que medir la buena relación entre X y Y. Una buena relación está cerca al 1, cerca al 1. De 0,7 para adelante, tratado como valor absoluto, es buena ya la relación entre X y Y. Pero si se mide y me da ese coeficiente, que es un número, me dé 0,2, perdón. No, pues no. No hay nada de relación entre X y Y. Y ahora sí, empecemos ya con la parte técnica para ya entrar a los modelos matemáticos. El objeto es determinar este modelo matemático, esta relación funcional de tipo lineal entre X y Y. Y con sombrero se llama ecuación de predicción. Se llama ecuación de predicción. Ya, ¿cómo hallamos al A y al B? Por 3 caminos. 3 caminos. Un camino utilizando los modelos matemáticos que están en la guía. Otro con una máquina calculadora simple. Y otro en el Excel. Para eso entramos ya a la parte que corresponde a ver los modelos matemáticos. Primero, la covarianza. Hasta ahora solamente hemos hablado de la varianza. Hasta ahora solamente hemos hablado de la varianza. Hasta ahora solamente hemos hablado de la varianza. Covarianza. ¿Por qué covarianza? Atiéndame a ver. Varía tanto X como Y. Pues miren, a ver. Varía tanto X como Y. Covarianza es una medida de dispersión conjunta que mide el grado de dispersión entre las variables X y Y. Resalten a seguir. Página 118. La covarianza es una estadística que mide el grado de dispersión conjunta de dos variables. Ahí está mal. Con su lapicero póngale X y Y. Ahí es Y. Póngale X. Corregir esto. Espérenme un segundito, por favor. Espérenme un segundo. Ya, la covarianza, una medida de dispersión. Es una estadística, ¿no? Es una estadística como la varianza que vimos para una sola variable. Pero aquí varían ambas, bueno, tanto X como Y. Y su modelo matemático sin demostrarse, porque para la demostración tenemos que utilizar mucha matemática, derivadas parciales, mucha matemática, sin demostrar. El modelo matemático de la covarianza, como se la denota COV de X y Y, o también S de X y Y. X la variable independiente, Y la variable dependiente. Y aquí se utiliza como la
sumatoria de las desviaciones, del producto de las desviaciones en X y en Y. La primera desviación, no importa el orden, sí. Una de las, esta por ejemplo, esta se llama desviación. Cuando hablamos de la varianza, hablamos de la desviación del valor de cada dato con relación a su media aritmética verdadera. Esta será para X y la otra será para Y, pues no. Son dos desviaciones, para X y para Y. El producto, la sumatoria del producto de las desviaciones con respecto a sus medias, X y dividida entre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. N sería 18. O también utilizando álgebra elemental. Álgebra elemental. Este es multiplique XY por Y sub phi, XY por Y sub por media, y llegamos a este otro modelo matemático. Desáltenlo, por favor, en su guía. Póngale un cuadro. Está con cuadrito, ¿no? Esos son los modelos matemáticos para la covarianza. ¿Qué es la covarianza? La covarianza es una medida de dispersión conjunta. No importa. La covarianza no va a cambiar. Atíname. La covarianza no va a cambiar si la relación está Y en función de X o X en función de Y. Es la misma covarianza. La covarianza no cambia si la relación está Y en función de X o X en función de Y. Va a ser la misma. Ahora sí. Y esta es la medida de dispersión. Ahora hablamos de la medida de la buena relación que puede haber entre X y Y. Y la buena relación se mide con este coeficiente o índice de correlación lineal. Lineal R. Está en la guía, ¿no? R minúscula. R minúscula. Así está denotada el coeficiente de correlación lineal, que lo voy a arreglar después para la otra guía. Sí. Coeficiente de correlación lineal. Correlación lineal. R, aguántenle así. R. Este coeficiente, también llamado coeficiente de Pearson, el que trabajó para esta parte de la matemática, y de tal manera que quiera predecir algo en función de un modelo matemático, se llama coeficiente de Pearson o también índice de correlación lineal. Y el modelo matemático sin demostrarse. Para aquel que quiera, está en el libro de Rufino Moya. El coeficiente de correlación lineal, que relaciona la covarianza y relaciona la desviación estándar, tanto de X como de Y. La covarianza que ya vimos acá, dividida entre la desviación estándar de X y de Y. ¿Qué es la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza, tanto de X como de Y. La covarianza, X, está nombrada así, sí. La desviación estándar de la variable independiente, la desviación estándar de la variable dependiente. Luego, bueno, hay otro camino. Si usted sustituye la covarianza ya sea este camino, el de acá o el de acá, llegamos a este modelo de sumatorias. Y al final, este es el que vamos a utilizar, sí, este último. Resáltenlos. Para matemáticamente, utilizando sumatorias, llegaremos acá, al de acá. R. Sumatoria de todos los XY menos la sumatoria de XY por la sumatoria de Y sobre la raíz cuadrada. Esta es la varianza. Ya, en su momento lo haremos así. ¿Cómo se mide? Este coeficiente de correlación lineal está en este intervalo, entre -1 y 1. ¿Cuándo será +1? Una correlación perfecta
dependiente positiva, perfecta positiva, perfecta positiva. Esta, por ejemplo, puede ser perfecta. ¿Cuándo será perfecta? Cuando el ajuste, cuando la línea recta sea dependiente 45 grados. Saquen a ver la tangente de 45 en una máquina calculadora. Cuando esa recta tenga un ángulo de 45 grados, pues 1, pendiente 1, es una buena relación perfecta de correlación positiva. Y esta otra, ¿cuándo será perfecta? Cuando el ángulo que hace con el eje de la X sea 135 grados, tangente de 135 grados, 135 grados menos 1. Ahí son las perfectas, pero no se va a llegar a eso. Sí. El único perfecto es Dios. Perfecta. ¿Cuándo será perfecta? Cuando R igual a 1. La mayoría de las buenas relaciones, de la buena correspondencia entre X y Y, está entre 0,9 y 0,99. Pero se acepta una buena relación ya mayor al 0,7. O menor, mayor al 0,7. O en valor absoluto, ¿no? Ya sea porque voy a tener menos 0,7. Ah, pero una buena relación, pues, pero negativa, tratada como valor absoluto. Una buena. Y R0. ¿Cuándo es R0? Cuando es R igual a 0. Cuando no hay correlación entre las variables X y Y. Y esta aquí, en este dispersograma, aquí no hay, aquí pongan así, R igual a 0, sí. Auméntelo en su apunte. R igual a 0. Página 118. R igual a 0. No hay ni regresión ni correlación. Márquenlo con una reglita ahí. Las coordenadas no salió muy bien, sí. Ustedes lo van a marcar bien. X, Y. X, Y. Márquenlo. Ya. Si es 1, perfecto. Si es menos 1, perfecto. Pero uno positivo y otro negativo. Si es 0, no hay. No hay relación. No hay relación entre X y Y. No hay relación entre X y Y. Y por tanto, nosotros solamente vamos a seguir en esta unidad, hablar de la regresión lineal simple, el modelo matemático, el de acá, Y igual A más BX. ¿Qué es A y qué es B? Ya, esto está ya en el Excel. Para cada par, un punto tiene un X y un Y, un X y un Y, un X y un Y. Este es el ajuste. ¿Dónde está? Ahí, está ahí sí, con la página 120. El ajuste, el modelo matemático, resáltenlo. Hay que hallar al A y al B. Este es el ajuste, el que más se ajusta a la serie de pares de puntos, utilizando el concepto de la distancia mínima por el método de los mínimos cuadrados, por derivadas parciales. Llegamos a los modelos matemáticos para A y para B. Con derivadas parciales para A y para B. ¿Dónde está? A ver. Página 122. Ahí están las rectas de regresión de mínimos cuadrados. A esas fórmulas, ¿saben cómo se lleva? ¿Cómo se llega? Con derivadas parciales. Que aquí no es el objeto, sí. Y este es el ajuste, sí. El ajuste se está acomodando a la serie de... No puedo ajustar por acá, pues no, ni yendo a Cotoca, no puedo por acá. Muy lejos los puntos. Ni por acá, digamos, peor también. Ilógico.
manualmente yo puedo tratar de ajustar así, de tal forma que pase este ajuste por la mayoría de los puntos utilizando el concepto de la distancia mínima. Por tanto, utilice el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué es A? Es la intersección del ajuste con el eje de las Y. El ajuste con el eje de las Y. Y B, B, la pendiente. Pero aquí no se la conoce como pendiente, sino se la conoce como la ordenada en el origen. Y hace lo mismo, no pasa nada. La recta de regresión de mínimos cuadrados, la recta de regresión estos son los modelos matemáticos, tanto para A, dos ecuaciones con dos incógnitas, dos A y B, dos ecuaciones con dos incógnitas, de tal manera que se llega dándole solución a este pleito. Primero se halla B. ¿Qué es B? B se llama coeficiente de regresión lineal, página 122. Está con lapicero, sí. Coeficiente de regresión lineal, está hecho a mano. Nos faltó ahí, eso ya está en la nueva guía y ya estará nombrado así. Aquí falta esto. Primero se halla al coeficiente de regresión lineal. Y una fórmula, ¿no? Puras sumatorias. O también se puede ir por este camino. La covarianza dividida entre la varianza de la variable independiente. Póngale, por favor, con su lapicero. Sx es la variable independiente. Y Sy la variable dependiente. Sx la variable independiente, la varianza de la variable independiente. Y después hallamos ¿qué se llama? A la ordenada en el origen, que es la diferencia de la media aritmética de Y, menos, miren, el coeficiente de regresión lineal por la media de X. O también por otro camino. Este es otro camino. Esta es la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente, porque es una línea recta, pues, ¿no? La ecuación punto, y el punto, ¿saben quién es? Es la media aritmética de X y de Y. Y falta la pendiente, y la pendiente es la covarianza, dividida entre la varianza de la variable independiente. Punto. ¿Cuál sería aquí el punto? El punto sería X medios con Y medios, la media de X y la media de Y. Esta es la ecuación punto pendiente. Póngalo ahí a un ladito, por favor. Ecuación punto pendiente. Ecuación punto pendiente. Ecuación punto pendiente. Otro camino. La ecuación punto pendiente. Esta es la pendiente, sí. Y el punto, X medios, Y medios. También se puede hacer lo mismo para determinar el modelo matemático del experimento que yo estoy realizando. Pero tengo que saber la media de Y. Es fácil, puedo sumar y dividir. La covarianza ya sabemos utilizar un modelo matemático, sumatorio de las desviaciones, armar una tabla, que enseguida lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar con el coeficiente de regresión lineal? ¿Qué va a pasar con el coeficiente de regresión lineal? Página 123. Si B es mayor a 0, la tendencia es creciente. La tendencia es creciente, pendiente positiva. Es decir, a mayores valores de X le corresponden mayores valores de Y. También
a menores valores de X le corresponden menores valores de Y. Y la otra, si B es menor a 0, entonces la tendencia lineal es decreciente, decreciente. Y si B es 0, ¿qué va a pasar si B es 0? No hay, pues. Esto es estacionario. Si B es 0, si B es 0, ¿dónde está aquí? Si B es 0, Y igual a A. ¿Qué tengo? Una línea recta. Una línea recta. Y se dice que es estacionaria y no hay regresión. Anótenlo bien, sí. Echa la ley, echa la trampa. Y no les avisan a los otros. Si B es igual a 0, entonces Y igual a A. Entonces, Y permanece estacionaria para cualquier valor de X. Y es una función constante. Es decir, no hay regresión. Cuando no hay regresión, entonces, cuando los puntos sean círculos, ¿no? Un caso. Y otro, cuando la línea recta pues tenga pendiente 0. Pendiente 0. Ahí no hay regresión. Ya. Y por último tenemos que hablar teóricamente, tenemos que hablar del índice de determinación. También se puede hablar, se puede llegar a esta relación llamada regresión múltiple, varias variables independientes. Miren, a ver, regresión múltiple, cuando hay varias variables. Esto ya es otro tema. Regresión múltiple, pero también una regresión no lineal. Usted puede pasarla a una lineal, ¿cómo? Haciendo una transformación algebraica, aplicando logaritmos, Nos falta aquí algo, si no, está el coeficiente, falta. En el Excel, página 125. Coeficiente de interpretación del coeficiente de correlación y determinación. De este ya hemos hablado, sí. El R. Y el coeficiente de determinación no es más que lo mismo, solamente que está elevada al cuadrado. Este es R, sí. Este es R. En cambio, este coeficiente de determinación es R cuadrado. R cuadrado. Pero y expresado y expresado en porcentaje. Este me dice en qué porcentaje está habiendo la buena relación entre X y Y. La buena relación entre X y Y es lo mismo. El coeficiente de correlación lineal elevado al cuadrado cambia de nombre. Ahora se llamará coeficiente o índice de determinación. En el Excel sale este sí. No sale el R, sale el R cuadrado. Y ese es el porcentaje. Ya. Aquí hay un tutorial que lo voy a buscar. Espérenme un segundito, sí. Espérenme un segundito. Me voy a salir, ¿ya? Me van a esperar 5 minutos. Me van a esperar 5 minutos, sí. ¿Me esperan? Me esperan, sí.
Está en el Moodle, ¿ya? Ustedes lo pueden bajar, lo pueden hacer. Y quiero ver esto, Bien. Él está en el Moodle. Usted entra con su usuario, con su contraseña, sabe mucho mejor que yo. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema de estadística que dice: la siguiente tabla muestra las alturas redondeadas en centímetros y los pesos en kilogramos de una muestra de 12 estudiantes del primer año de una determinada universidad. Y nos pide 5 cosas. En primer lugar, obtener un diagrama de dispersión para estos datos. En segundo lugar, determinar si existe relación lineal entre los datos. El punto número 3, obtener las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. 4, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Y 5, ¿cuál es la altura aproximada de un estudiante que pesa 77 kilogramos? Y nos dan la siguiente tabla con los 12 datos, donde aparece en la primera columna la altura en centímetros, que son estos valores de aquí, y el peso en kilogramos, que son estos valores de aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el diagrama de dispersión para estos datos. El diagrama de dispersión se refiere a graficar todos estos datos en un plano cartesiano, considerando estos valores como si fueran las coordenadas en dicho plano cartesiano. Primero tenemos que elegir cuál eje va a representar cuál dato de estos. Podemos elegir, por ejemplo, que el eje X represente la altura y que el eje Y represente el peso. O también al revés, que el eje X represente el peso y que el eje Y represente la altura. No importa cuál elección hagan. Hay veces que es más sencillo o más que se ve mejor, que es más estético, digamos, elegir el eje X para determinada medición, pero en este caso da lo mismo cuál eje elijamos. Entonces yo lo que voy a hacer es elegir el eje X como la altura y el eje Y como el peso. Así que 178 va a ser la coordenada X del primer punto y 69.8 va a ser la coordenada Y de ese primer punto, y luego así cada uno de estos representa las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Hay que graficar entonces todos esos puntos y obtenemos una gráfica como esta de aquí. Hay que elegir Diagrama de dispersión. Dependerá usted cómo elija las variables. No hay problema porque se puede hacer la regresión Y en función de X o X en función de Y. No hay ningún problema. Lo primero es esto. Este es el diagrama de dispersión que está, así lo va a presentar el Excel. Así lo va a presentar el Excel. una escala que resulte favorable. No necesariamente tenemos que elegir un cuadrito como una unidad. Hay veces que nos va a servir más irnos saltando, por ejemplo, como aquí, ir de 5 en 5. Y tampoco hace falta graficar desde el origen. Si se fijan aquí, el punto de esta esquina no es el 0, 0, que sería el origen, sino que empezamos aquí en el 150 y 55, 55 para el peso y 150 para la altura, porque si nos fijamos en los datos, todos los datos son mayores que 150 y lo máximo a lo que llegan, bueno, el número máximo en la altura es el 188, así que no hace falta ir más allá del 190, ni hace falta ir menos que el 150, por lo que no hay necesidad de graficar esto desde el origen. Entonces elegimos un punto de inicio tanto para la altura como para el peso y elegimos una escala que nos resulte favorable. Ya que hemos hecho eso, entonces vamos a graficar cada punto como las coordenadas correspondientes. Por ejemplo, el primer punto que dice 178,69.8 es 178 en la altura, o sea, más o menos aquí, 178. Y subir hasta 69.8. Bueno, pues subimos hasta 69.8 y caemos en este punto de aquí. Y así, cada uno de estos puntos lo vamos graficando. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay dos puntos que tienen la misma coordenada X, 178, que es también, por ejemplo, este de acá, 178,75.6. También se encuentra aquí a la misma altura respecto al eje X. Bueno, así puede pasar con varios puntos, incluso puede haber dos puntos que también tengan el mismo peso, por ejemplo, y diferentes alturas. Lo importante aquí al obtener el diagrama es ir
visualizando estos datos, qué tipo de tendencia llevan. Puede ocurrir, bueno, diferentes circunstancias aquí. Pueden ocurrir diferentes cosas. Una es que los puntos aparezcan dispersos en forma aleatoria, o sea que aparezcan puntos aleatoriamente de tal manera que parece que no hay ninguna relación entre una variable y la otra. En este caso los puntos no son tan aleatorios. Si se fijan, los puntos se van ubicando cada vez más arriba conforme más nos vamos moviendo hacia la derecha. Eso sugiere que entre mayor es la altura de un estudiante, mayor será su peso. Entonces, hay alguna relación entre la altura y el peso. En este video vamos a calcular la relación lineal que puede existir entre dos variables. No es el único tipo de relación que presentan dos variables. También pueden presentar relación cuadrática, cúbica o relación logarítmica o exponencial. Hay bastantes tipos de relación que pueden presentar dos variables. Ya más adelante iremos viendo otro tipo de relaciones, pero en este caso vamos a centrarnos nada más en relación lineal. Relación lineal significa que podamos ubicar, bueno, que podamos trazar una línea recta que más o menos se parezca a la forma en la que se van distribuyendo estos puntos. O sea, línea recta que más se aproxime a la forma en la que se distribuyen estos puntos. Por ejemplo, una línea recta podría ser esta de aquí. Obviamente la línea recta no va a pasar por todos los puntos porque los puntos no están alineados, así que se trata de trazar una línea recta que más o menos se acerque a lo más posible a todos los puntos. O sea, obviamente no vamos a trazar una línea recta por acá arriba o una línea recta por acá abajo porque estaría muy lejos de los puntos. Esta línea recta está más o menos cerca de todos los puntos. El problema con trazar una línea recta así por nuestro criterio es que otra persona, por ejemplo, al ver este conjunto de puntos, podría decidir trazar no esta recta, sino una recta distinta, por ejemplo, esta de aquí. Quizá para otras personas resulte ser una recta que más se aproxima a los puntos. Y bueno, pues podemos ver que puede salir aquí una infinidad de rectas distintas que puede parecer que se aproxima más a estos puntos. Entonces, para calcular cuál va a ser la recta más cercana a estos puntos, necesitamos unas expresiones matemáticas precisas que nos permitan calcular la ecuación de esta recta sin depender pues de cada investigador, de cada persona que esté manejando este tipo de datos. Así que eso es lo que vamos a hacer más adelante. El punto número 2 nos dice, determine si existe relación lineal entre los datos. Bueno, como ya expliqué ahorita con los puntos que teníamos ahí graficados, vemos que sí, al parecer existe un tipo de relación lineal, ya que es posible trazar una recta que se ajuste a esos datos que teníamos graficados, y vemos que conforme más aumenta una variable, más aumenta la otra variable. Así que eso nos sugiere que sí puede existir un tipo de relación lineal, pero aún así hay que determinarlo a partir de una fórmula. La fórmula que nos va a permitir determinar esto es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bueno, no exactamente este coeficiente de correlación lineal, sino otro coeficiente que va a ser elevar el coeficiente de correlación lineal de Pearson al cuadrado. Entonces, vamos a empezar viendo qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ese coeficiente se representa como R y se calcula dividiendo la varianza de las variables x, y entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Si no saben lo que significan estas letras, no se preocupen, aquí voy a poner las fórmulas también. La covarianza entre dos variables la representamos como SXY y se calcula como la suma de estos dos productos. Ahorita más adelante vamos a ver cómo calcular esto a partir de la tabla. Simplemente es cada dato menos la media. Página 119. Eso para las X, también para las Y. Luego multiplicar todos esos datos y finalmente sumarlos y dividir entre N. N es el número total de datos que tenemos, que en este caso tenemos 12 datos porque el problema nos dice que es una muestra de 12 estudiantes y de la tabla podemos contar que efectivamente tenemos 12 datos.
Así que n va a valer 12. Bueno, SXY entonces es la covarianza. Ahora, SX, como les decía, es la desviación estándar para la variable X y esa se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos la media elevada al cuadrado y todo esto dividido entre el número de datos. Y el SY es lo mismo, nada más que para la variable Y en lugar de la variable X. Así que vamos a ver cómo calcular estas tres cantidades a partir de los datos de nuestra tabla. A nosotros nos dieron esta tabla en el problema. A partir de aquí, lo primero que debemos hacer es calcular la media de cada una de estas variables, la media o el promedio. Recuerden que la media entre un conjunto de datos simplemente se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos que sumamos. Así que lo primero que vamos a hacer aquí es sumar todos estos datos de X. Vamos a colocar aquí abajo el total. Entonces, al sumar todos estos, aquí da como total 2037 y al sumar todos los datos de la variable Y, nos da como resultado 832.7. Ahora vamos a dividir la suma entre el número de datos para obtener la media de la variable X y también a dividir esta suma entre el número de datos para obtener la media de la variable Y. Así que la media de la variable X va a ser la suma, que es 2037, entre 12. Hacemos la división y eso nos da 169.75. Ahora vamos a calcular la media de la variable Y, que va a ser 832.7 entre 12, lo cual nos da 69.39. De esa manera tenemos los promedios o medias de cada una de estas variables. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar unas columnas a esta tabla, unas columnas que nos van a hacer falta para calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Entonces, la primera columna que agregamos es esta de aquí, que es X menos la media de X. Esta columna la vamos a calcular restando desviación de X con respecto a la media aritmética verdadera. Esta es una desviación C. Dándole a cada valor de X la media de la variable X que acabamos de obtener. O sea, hacemos 178 menos 169.75. El resultado de esa resta es 8.25. Luego hacemos 160 menos 169.5 y el resultado es menos 9.75. Y así para cada dato de estos lo vamos haciendo y los vamos escribiendo aquí en su fila correspondiente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la columna de las Y. Vamos a calcular Y menos la media de la variable Y. O sea que ahora a cada dato de los que aparecen aquí en la columna de Y, le vamos a restar 69.39, que es la media de Y. O sea, 69.8 menos 69.39, eso nos da 0.41. Y así con cada uno de estos datos y los vamos escribiendo aquí. Ahora que tenemos estas dos columnas, vamos a construir otras columnas. Vamos a elevar la columna de X menos la media de X al cuadrado. O sea, cada uno de estos datos lo elevamos al cuadrado y obtenemos el valor correspondiente. Simplemente recuerden que elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar el dato por sí mismo. O sea, aquí es 8.25 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 8.25 por 8.25, y eso nos da 68.06. Luego multiplicamos este dato por sí mismo, eso nos da 95.06, y así para cada dato. O sea, cada dato lo elevamos al cuadrado y vamos escribiendo aquí los resultados. Y hacemos lo mismo ahora con la columna de Y menos la media de Y. Vamos a elevar al cuadrado los datos que aparecen en esta columna y los colocamos aquí. Y aquí hace falta una tercera columna que va a consistir en multiplicar los datos de estas dos columnas. Multiplicamos 8.25 por 0.41 y eso nos va a dar el primer valor, que es 3.38. Luego multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí. Multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí y así sucesivamente. Esa va a ser la columna de X menos la media por Y menos la media de Y. Ahora que tenemos construidas estas columnas, estas tres columnas de aquí son las importantes. Estas de aquí nada más nos sirven para construir estas tres y estas tres de aquí son las importantes. Ahora vamos a calcular la suma de los valores que aparecen en cada una de estas columnas y las colocamos aquí en la parte de abajo. Entonces sumamos todos estos datos, eso nos da 1276.25, sumamos todos estos y nos da este valor, sumamos todos estos, nos da este valor.
Bueno, ahora que ya tenemos esas tres columnas, ya podemos calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Vamos a empezar calculando la covarianza, que como dijimos es la suma de x menos la media de x por y menos la media de y, y ahora sí ya queda claro. Esta x menos media de x por y menos media de y es precisamente los datos que aparecen en esta última columna que obtuvimos. Y este símbolo de aquí significa simplemente la suma de todos esos datos. Y la suma de todos estos datos es este valor que escribimos hasta aquí abajo. Entonces aquí en la parte de arriba simplemente sustituimos 716.38 y en la parte de abajo que es n es el número de datos, que en este caso es 12, y entonces nos va a quedar 716.38 entre 12. Hacemos esa división y nos da como resultado 59.70. Esa es la covarianza. Vamos a anotarla porque esa es muy importante y nos va a servir también más adelante. Entonces, vamos a dejarla aquí. La covarianza es 59.70. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar para la variable x. Desviación estándar o desviación típica, que es lo mismo. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de x menos la media de x al cuadrado. Entonces nos vamos a la columna donde aparece x menos la media de x, que es esta de aquí, y nos vamos a la suma. Hicimos toda la suma, ahora vamos a tomar este dato de aquí. Ese lo vamos a sustituir aquí en la parte de arriba y eso se divide entre el número de datos, que es 12. Así que al sustituir nos va a quedar raíz cuadrada de la suma de estos datos de aquí, que es 1276.25, eso va en la parte de arriba, y eso sobre 12. Lo primero que hay que hacer aquí es esta división. Dividimos entre 12 y eso nos da 106.35, y ahora hay que sacar la raíz cuadrada de este número y nos va a quedar 10.31. Esa es la desviación estándar para la variable x. Vamos a anotarla por aquí. Y finalmente vamos a calcular la desviación estándar para la variable y, que se calcula de manera muy similar a como calculamos la de x. Simplemente va a ser la suma de y menos la media de y, ahora en este caso porque es para la variable y. Entonces va a ser y menos la media de y al cuadrado. La suma de todo eso es 536.67, así que en la parte de arriba queda 536.67 y eso dividido entre 12. Hacemos la división, sacamos la raíz cuadrada de eso y nos va a quedar como resultado 6.69. Esa es la desviación estándar de la variable y. Estos tres datos son los importantes que vamos a obtener de esta tabla. Esta tabla ya no la vamos a necesitar más. Simplemente necesitamos estos tres valores para continuar con el ejercicio. Así que voy a borrar todo y nos quedamos únicamente con estos tres datos. Ahora que ya hemos calculado esto, ahora sí podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es este de aquí. Y para eso dividimos la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. Vamos a sustituir los valores de cada una de estas cosas. La covarianza es 59.70, la desviación estándar para la variable x es 10.31 y para la variable y es 6.69. Ahora vamos a calcular el valor de esta expresión. Para eso empezamos multiplicando los números que aparecen aquí. 10.31 por 6.69 nos da 68.97. Hacemos En una hojita, en una hojita, en una hojita. Anoten los resultados, sí, porque enseguida haremos con una máquina calculadora. En una hojita, anótenlo todo eso. esta división y nos da como resultado 0.87. Este es el coeficiente de correlación lineal de Pearson y este coeficiente nos dice la forma en la que se relacionan los datos. Buena relación entre X y Y. Buena relación entre X y Y, pero este es el que, este no sale en el Excel, sale el otro, se lo eleva al cuadrado y se lo expresa en porcentaje, al de determinación. Cuando obtenemos un valor positivo, como este de aquí, significa que entre más aumenta el valor de una variable, más aumenta el valor de la otra variable, como vimos en este caso, que entre más aumenta la estatura, más aumenta el peso. Si obtuviéramos un valor negativo, muy cercano a 1, significaría que entre más aumenta una variable, más disminuye la otra variable. Por ejemplo, si fuera esto velocidad y tiempo, entre más aumenta la velocidad de un objeto, menor es el tiempo de trayecto del objeto. En ese caso obtendríamos un número negativo.
Y si el valor del coeficiente de correlación de Pearson es muy cercano a 0, significa que no hay correlación lineal. En este caso, el valor no es cercano a 0, es un valor cercano a 1. El coeficiente de correlación lineal de Pearson puede ser como máximo 1 y como mínimo menos 1. Entre más cercano esté a 1 o menos 1, significará que es una línea recta. Si nos quedara aquí exactamente el valor 1, 1 exacto, significaría que todos los datos están exactamente sobre una recta. Bueno, eso es lo que nos dice el coeficiente de correlación lineal de Pearson, pero hay otro coeficiente que nos ayuda a determinar el nivel de exactitud con el cual podríamos trazar una recta para los puntos que tenemos y que se obtiene a partir del coeficiente de Pearson, que se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación simplemente es elevar el cuadrado del coeficiente de Pearson, o sea, va a ser r elevado al cuadrado, que en nuestro caso va a ser 0.87 elevado al cuadrado. Ese es el coeficiente de determinación. En este caso nos da como resultado 0.7569. Pero en lugar de escribirlo así, generalmente se representa como porcentaje. Así que este punto decimal lo recorremos 2 lugares hacia la derecha y esto nos queda 75.69%. Esto lo podemos interpretar como que podemos trazar una línea recta que se acerque a todos los puntos, que represente a todo el conjunto de puntos con un 75.69% de precisión. Entonces, como el valor es muy cercano al 100%, podemos decir que existe relación lineal. Entre más cercano sea al 100% es mejor. Quiere decir que los datos están más cerca de una línea recta. Si el valor que obtenemos aquí es muy bajo, muy cercano a 0, entonces decimos que no existe relación lineal. Así que de esa manera terminamos el apartado número 2. De aquí concluimos que sí existe relación lineal y vamos a pasar al número 3. El número 3 nos dice, obtenga las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. Tenemos dos posibles rectas. Una recta se llama recta de regresión de y sobre x. Esa recta es en la que consideramos a y como variable dependiente y a x como variable independiente. Eso significa que podemos variar el dato de la variable x, por ejemplo, en este caso que nuestra variable x representa la altura, nosotros podríamos asignar algún valor a la altura, por ejemplo, preguntarnos cuál será el peso de un estudiante que tenga una altura de 170 centímetros, entonces le damos a x ese valor y a partir de ahí obtenemos un valor de y, o sea que y es un valor que depende del valor que le asignemos a la x. Y la segunda recta es la recta de regresión de x sobre y. En este caso, la x es la variable dependiente. X depende del valor que le asignemos a y. Este sería el caso si dijéramos que la altura depende del peso que tiene un estudiante. Entonces, vamos a calcular nosotros las dos rectas. Vamos a empezar con la recta de regresión de y sobre x. Como y es variable dependiente y x es variable independiente, esta recta tiene esta forma. Y asterisco igual a más bx. A la y la representamos con un asterisco porque lo que vamos a obtener es un valor aproximado de la variable y para un valor que nosotros asignemos a la variable x. Siempre el resultado que obtengamos es un valor aproximado porque este modelo es un modelo aproximado a los datos. Como ya vimos, la recta no pasa exactamente por todos los datos, sino que se aproxima lo más posible a ellos. Así que con ese asterisco es con el que representamos que va a ser un valor aproximado. Aquí lo importante es saber calcular el valor tanto de A como de B. Eso se calculan con estas fórmulas. El valor de B se calcula dividiendo la covarianza entre la desviación estándar al cuadrado, que es lo mismo que la varianza de la variable x. De esa manera es como vamos a obtener el valor de B, que por cierto a B también se le llama de una manera especial, se llama coeficiente de regresión. Ese es el valor de B. Y el valor de A se va a calcular una vez que ya tengamos el valor de B. El valor de A lo calculamos como la media de la variable y menos B por la media de la variable x. De esa manera vamos a calcular los dos coeficientes. Los dos Página 122. valores, perdón, A y B. Entonces estas van a ser nuestras fórmulas para la recta de regresión de y sobre x. Para la otra recta, que es la recta de regresión de x sobre y,
Las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que intercambiamos X por Y. Aquí en lugar de poner Y pondríamos X, aquí en lugar de X pondríamos Y, aquí en lugar de X ponemos Y. Aquí arriba no hace falta intercambiarlas porque seguimos obteniendo lo mismo. Si ponemos YX es lo mismo que XY, sigue siendo la misma covarianza, así que lo de arriba queda igual. Aquí en lugar de esta Y ponemos X y en lugar de esta X ponemos Y, y esas serían las fórmulas para la recta de regresión de X sobre Y. Bueno, vamos a calcular entonces esos valores de aquí, y para eso necesitamos recordar los valores que ya obtuvimos anteriormente de la tabla, que son estos de aquí: la covarianza, las desviaciones estándar y las medias. Vamos a sustituir entonces. B es la covarianza entre la varianza o la desviación estándar al cuadrado. La covarianza es 59.70. SX nos dio 10.31, lo elevamos al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Eso nos da como resultado 106.2961. Y hacemos esta división y eso nos da como resultado 0.56. Ese va a ser el coeficiente de regresión o el valor de B. Ahora vamos a calcular el valor de A. El valor... Anótenlo en una hojita. Anótenlo en una hojita. de A va a ser la media de Y menos B por la media de X. La media de Y la obtuvimos como 69.39 menos B, que es el que acabamos de obtener, que es 0.56, por la media de X, que es 169.75. Entonces empezamos haciendo esta multiplicación y eso nos da 95.06, y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado menos 25.67. Ahora que tenemos el valor tanto de B como de A, simplemente sustituimos en esta ecuación y de esa manera tenemos la recta de regresión de Y sobre X. O sea, Y asterisco igual a menos 25.67, que es el valor de A, más B por X, que es 0.56. Anótenlo. Y asterisco o Y con sombrerito, la ecuación de predicción, menos 25.67 más 0.56 de X. Positiva. Tendencia creciente. Por X. Esa es la recta de regresión de Y sobre X. Vamos a calcular la otra recta de regresión, la recta de regresión de X sobre Y. Como les dije hace un momento, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que ahora intercambiamos Y por X. Ahora tenemos aquí X asterisco, aquí tenemos la Y, aquí tenemos la desviación estándar de Y al cuadrado, y aquí tenemos X, la media de X menos B por la media de Y. Pueden comprobar que efectivamente simplemente intercambiamos los papeles de X y Y. Entonces, igual que antes, necesitamos estos datos que obtuvimos de la tabla y vamos a calcular entonces el valor de B, que va a ser la covarianza entre la varianza de la variable Y, 59.70 entre 6.69 al cuadrado. Elevamos primero al cuadrado y eso nos da 44.7561. Hacemos la división y nos da 1.33. Ahora vamos a calcular el valor de A. A va a ser la media de X, que es 169.75 menos B, que es el que acabamos de obtener, 1.33 por la media de Y, que es 69.39. Hacemos primero esta multiplicación, eso nos da 92.29, y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado 77.46. Ahora que tenemos el valor de A y de B, lo sustituimos aquí en la ecuación del principio y obtenemos que X asterisco es igual a 77.46, que es el valor de A, más el valor de B, que es 1.33 por Y. Esta es la recta de regresión de X sobre Y. Esas dos rectas que acabamos de obtener nos van a servir para resolver los puntos número 4 y 5. Vamos a resolver ahora el punto número 4. Nos pregunta, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Bueno, recordemos que nosotros elegimos la variable X como la variable que va a ser la altura de los estudiantes. Así que este valor de aquí es el valor de X. Tenemos un valor de X que es 169 centímetros y queremos encontrar el valor de Y, por lo que debemos de irnos a la ecuación de la recta, en la cual tenemos Y asterisco del lado izquierdo, que va a ser el valor aproximado de Y. Y representa el peso y nosotros vamos a calcular el peso aproximado. Así que vamos a calcular Y aproximada, esta fórmula que habíamos obtenido hace un momento. Entonces sustituimos aquí el valor de X, simplemente lo sustituimos entre paréntesis y realizamos las operaciones.
0.56 por 169 nos da 94.9, perdón. Y luego hacemos esta resta de aquí. Menos 25.67 más 94.64 nos da 68.97 y son kilogramos porque la Y es la variable peso. Este de aquí entonces es el peso aproximado del estudiante que mide esta altura. Y finalmente el punto número 5, ahora es al revés, ahora nos pregunta cuál va a ser la altura aproximada y nos dan el peso del estudiante. Nos dice el estudiante pesa 77 kilogramos. Entonces ahora tenemos un valor para Y. Y vale 77 kilogramos y queremos encontrar el valor de X. Así que ahora vamos a utilizar la otra recta de regresión. La recta de regresión de X sobre Y, que es esta de aquí. Entonces X, como tuvimos X asterisco de 77.46 más 1.33 de Y, sustituimos aquí el valor de Y, que es 77 kilogramos, igual entre paréntesis, y hacemos esta multiplicación, eso nos da 102.41, y hacemos esta suma de aquí, y eso nos da 179.87. Así que esta va a ser la altura aproximada de un estudiante que pese 77 kilogramos. Eso es para lo que nos sirve este tipo de cálculos, este tipo de rectas de regresión. Nos sirven para predecir algunos valores de forma aproximada una vez que hemos obtenido el modelo. Aquí ya podemos nosotros más o menos predecir cuál va a ser la altura de un estudiante que tenga determinado peso o cuál va a ser el peso de cualquier estudiante que tenga determinada altura, sin necesidad de tener esos datos en una tabla. Para eso es que nos sirven estas rectas de regresión. Bueno, ahora les voy a dejar a ustedes. Ya, saquen su máquina calculadora, a ver. En el Excel, Un ejercicio similar para que practiquen por nuestro clic. Ya, saquen su máquina calculadora. Vamos a meter datos con una máquina simple. Una máquina simple. Pongan el modo Stats. Modo Stats. La opción 2. La opción 2. Ya. A ver, ¿quién me va a ayudar acá? Arias, Valverde, Miguel, Ernesto. Me va a ayudar. Dícteme lo que está pintado con azul. La variable, esta es la X, ¿no? X es la variable X y la variable Y. La Ya. X aparece dos columnas, ¿no? Sí. Le dicto la suma, entonces, ¿no? Sí, en la columna 178. 8. Ya, muy bien. Siga, ayúdame. 160. Ya, siga. 183. Ya, siga. 152. Ya, 168. ya, 178. ya, 188. ya, 165. ya, 157. ya. 170. Espera. 165. Espera. 170, ¿no? Ya. 165, ya. ¿El último? Hola. Aló. 173. Y a los 12 datos en X. ¿Te salió, Miguel? Ariel, Valverde, Miguel, Ernesto, a ver, ayúdame. Ayúdame para allí. Carlos Mendoza Navarro. Carlos. ¿Se salieron todos? ¿Qué pasó? Luis Miguel Núñez.
¿Está ahí, Luis Miguel? Ayúdenme, pues. Cristian Aguilar. Sí, Ya, usted me va a ayudar. Dícteme esta columna, la que está marcando el cursor. Para 178 le corresponde 69,8. sí, 69,8. Espera un segundito. 0,8. ¿Ya? ¿El otro? 67.5. ¿Ya? 81.0. Espera. 81.0. ¿Ya? 60.8. ¿Ya? 70.2. ¿Ya? Espera. 70, ¿no? Sí, 70.2. ¿Ya? 75.6. ¿Ya? 80.1. Espera un segundito. 80.1. ¿Ya? 72.0. ¿Ya? 59.4. ¿Ya? 65.3. ¿Ya? 62.6. ¿Ya? 68.4. Ya, gracias. Están metidos los 12 pares. Los 12 pares. Ahora tiene que hacer lo siguiente así. Ya tengo los 12 pares. Borro con AC. Y entro. Shift 1. Regresión 5. En mi máquina la 5, sí. La opción 5. Regresión. Ahí está. La opción 1, 2, 3, 4, 5. La opción 1 es A. Ya, lo voy a anotar, sí. Porque vamos a comparar con lo que sacamos hace rato. Con el Excel. A. Alguien que me ayude. ¿Cuánto sale A? A sale menos 25.89. ¿Cuánto sacó el Excel? Menos 25.67, ¿no? Ya está bien, no pasa nada. B. Shift 1. Regresión 5. B. B sale, si me ayudan. Uy, lo pelé. B es 12. 2. 0,56. Entonces, la ecuación de predicción Y con sombrero, A más BX, Y con sombrero o Y con asterisco, daría con nuestra máquina así, 25.89 más 0,56 de X. Ese sería el modelo, la función, la relación funcional. La relación funcional. B 0,56 y A menos 25. Muy bien. ¿Qué falta? R. ¿Cuánto sacó aquí R? R salió al principio, sí. .69. Ahora vamos a calcular el valor de esta 6.69. Nos da 68.97. Hacemos esta división y nos da como resultado 0.87. Este es el coeficiente. R3. 0,86. Una buena relación entre X y Y. Pero en porcentaje, elévelo al cuadrado y multiplícalo por 100. Me sale 75%. 75% más o menos. Por 100. 74,92. Está muy bien. Ya, con una máquina calculadora simple, hallamos la buena relación que hay entre X y Y.
Ahora, el Excel. El Excel, usted primero tiene que hacer esto así. En el Excel primero tiene los datos, la variable independiente X y la variable dependiente Y. Con su mouse, marca y entra a la regresión, que este es el icono. Pero en principio le va a salir así, seguramente así le va a salir los puntos. La máquina le va a pedir, ¿quiere la tendencia? ¿Quiere la tendencia? Usted le va a decir, sí, quiero la tendencia. ¿Qué más le va a pedir? ¿Quiere la ecuación? Sí. Y por acá va a salir la ecuación. La ecuación y también ahí sale un cuadrito, el R cuadrado. Le va a salir menos 25.67 más 0,56 de X, que es el modelo matemático, la relación funcional de la ecuación de predicción. Y ahí abajito le va a salir 75,69%. Ya, esto acaba aquí, sí. Por tres caminos, ¿no? Con los modelos matemáticos, el Excel y por una máquina calculadora simple. Ya, si alguien tuviese una consulta, hágala. Este sería el tema, el último tema, el penúltimo tema, sí. Porque el último tema es el trabajo de investigación para el segundo examen. No sé qué, el número de índices. Eso solamente van a dar una leída, sí. No van a hacer nada, sí. Solamente leer los números índices. Es para la parte de economía, utilizar los números índices, la aplicación de la estadística a los números índices es ya para la parte de economía. Ya, solamente vamos a leer. Ya. Si alguien tuviese una consulta, hágala. Falta la práctica. Falta la práctica. Sí. Falta la práctica. Hay unos prácticos en este tema que lo vamos a hacer el día jueves. Lo vamos a hacer el día jueves. Entre 9:15 y 10:30 haremos esta práctica. Si alguien tiene una consulta, hágala. Y el jueves hablamos del examen, del segundo examen. Sí. El jueves en el aula. Sí, en el aula no, ahí vamos a la práctica de esta unidad. Falta la práctica, sí. Utilizando los modelos matemáticos que hemos visto acá y hallando las ecuaciones, pues no las ecuaciones, las relaciones funcionales que hay entre X y Y. El jueves vamos a estar en clase. Ahí vamos a hablar del día del examen. Ya, ¿qué más? Si alguien tiene una consulta, hágala. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame, Charlie. Sobre el tema de la feria, ingeniero, le comento que ya hablamos con el ingeniero Vargas. Ya, muy bien. Y nos dijo que usted nos tiene que inscribir esta semana con nuestro primer avance. Ya lo tenemos, nuestro avance. Ya, meta. Mañana voy a estar en el aula 27. Ahí vayan un ratito. ¿Está bien? Mañana miércoles voy a estar en el aula 27 mañana. Entre 9:15 y 11:30. 9:15. 9:15 y 11:30. Ahí vayan un ratito. ¿Está bien? Ya, ok, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Qué más? Ya, amigos, se cuidan, toman su café y nos vemos el día jueves. Voy a hacer la práctica de regresión y correlación. Ya, hasta luego. Se cuidan. Un saludo. Ingeniero. Hasta luego.